Yome, Masejet Eruvin, la página Nunvav Amud Bet. Empezamos desde el principio de la página. La Gemara trae una braita, Tanu Rabanan, Amerabea et Ta'ir, Ose Ota Kemin Tavla Merubat. Una ciudad que es redonda y venimos a medirle el Tchum Shabbat. Entonces, primera cosa, la volvemos una ciudad cuadrada. Un cuadrado alrededor del círculo. Entonces, eso es lo que dice la braita, Ose Ota Kemin Tavla Merubat, como si fuera una tabla cuadrada. Y después, Vejozer umerabea et atchumin veose otan kemin tabla merubat. También después, cuando se viene a medir el Tchum Shabbat, no se mide en un círculo alrededor de la ciudad, sino también es una tabla cuadrada alrededor de la ciudad. Ahora, dice la braita, Uchsheu moded lo imdod meemtza akeren alpaim ama, mipnei shu mafsid et hazaviot. Viene la braita y dice, ¿cómo se podría hacer la tabla cuadrada alrededor de la ciudad? Se podría coger de cada córner del cuadrado de la ciudad y medir en diagonal 2000 amot, y entonces esos 4 puntos, juntarlos y de esa forma hacer la tabla cuadrada. Dice la braita no hacerlo de esa forma, porque de esa forma se pierden los córneres, se vuelven más cortos. Sino, ¿cómo hacer? אלא מביא טבלה מרובעת שהיא 2,000 אמה על 2,000 אמה ומניחה בקרן באלכסונה. Dice la braita, ¿cómo es que hay que hacer? Lo que hay que hacer es coger una tabla cuadrada, como si hubiera una tabla de esas, de 2000 sobre 2000 amot, y eso ponerlo en los corners, y de esa forma, en diagonal, se vuelve mucho más largo, y de esa forma, después de poner esas tablas en los corners, también se llena los 4 lados que están al lado de la ciudad con tablas de 2000 sobre 2000. Más tarde la Gemara va a hablar que todo esto empieza con una ciudad que es un círculo que el diámetro es de 2000 amot. Entonces la tabla cuadrada alrededor de la ciudad es de 2000 sobre 2000 amot. Y entonces ahora tenemos fuera de la ciudad. Dijimos que también en los corners se ponen tablas de 2000 sobre 2000 y también se llena los lados de la ciudad con tablas de 2000 sobre 2000. Tenemos en general alrededor de la ciudad 8 tablas de 2000 sobre 2000 y ese es el Tchum Shabbat. Ahora dice la Gemara, ¿qué ganamos en hacer esas 2 tablas y de esa forma? Primero la tabla que está alrededor de la ciudad y después la tabla de esos 8, hecha de 8 tablas, que es el Tchum Shabbat. Dice la braita así. נמצאת העיר משתכרת 400 אמות לכאן ו400 אמות לכאן. Primero, cuando teníamos solo el círculo y le hicimos una tabla cuadrada, ganamos con eso 4 amot para cada lado. Se refiere al diagonal. Si nosotros cogemos el círculo y le ponemos un diámetro que está en diagonal al cuadrado que está hacia afuera, este diámetro tiene 2000 amot. Ahora dijimos que la tabla cuadrada que está alrededor de la ciudad es de 2000 sobre 2000. ¿Cuál es el diagonal de una tabla de 2000 sobre 2000? 2800. Entonces, de punta a punta en diagonal de la tabla que está alrededor de la ciudad es un diagonal de 2800, mientras que el diámetro del círculo de la mitad es solo 2000. Entonces, eso quiere decir que ganamos 400 amot hacia cada lado en diagonal. Eso es con de la primera forma que hicimos lo que ganamos. Seguimos. ונמצאו תחומים משתכרים 800 אמות לכאן ו800 לכאן. También cuando hicimos la tabla que es el Tchum Shabbat alrededor de la ciudad, que no hicimos un diagonal de 2000, sino pusimos una tabla que tiene 2000 sobre 2000, ¿cuál es el diagonal de esa tabla? 2800. Entonces, desde el corner de la tabla que es considerada la ciudad misma, hasta el corner del Tchum Shabbat, tenemos ahora 2800 amot en vez de tener solamente 2000. Entonces ganamos otros 800 amot hacia cada corner. Eso es lo que dice la braita. Nimtzeu tchumin mistakrim. El Tchum mismo ganó 800 amot lekan u 800 lekan. Dice la braita, Nimtzeu העיר ותחומין משתכרין 1200 לכאן ו1200 לכאן. Dice la braita, entonces en total ganamos de esa forma 2000 amot hacia cada lado. Los 400 más los 800 que mencionamos antes da en total 2200 amot que ganamos en hacerlo de esa forma.
Amar Abaye, y dice Abaye, Umashkachat la bemata, lo encuentras en una ciudad de Avia Atrei Alfei. Cuando la ciudad es un círculo que el diámetro es 2000 amot, entonces la tabla que está alrededor de ese círculo, que es considerado la ciudad, es una tabla de 2000 sobre 2000 amot, entonces salen las cuentas exactamente como las que acabamos de hacer en la braita. Sigue la Gemara y trae otra braita, que la braita habla de lo que es casi paralelo al Tchum Shabbat, que es el Tchum de las ciudades de los Levim. Sabemos que los Levim recibieron en Eretz Israel 42 ciudades, y está escrito en la Torah que darles fuera de la ciudad 2000 amot, como el Tchum Shabbat, que también pertenecen a la ciudad. Entonces, una braita que habla del Tchum de las ciudades de los Levim. Tania, Amar Rabbi Eliezer Rabbi Yossi, Tchum Arei Leviim, Alpaim Amah, son 2000 amot. Ahora dice la braita, Tzeme'en elef amah migrash. La Torah dice que fuera de la ciudad de los Levim, 1000 amot tiene que ser migrash, quiere decir, tiene que ser un lugar vacío que no se construye y no se siembra ahí nada. No se puede poner un viñado, no se puede hacer cosechas ahí, nada. Ahí tiene que estar limpio completamente. Desde esos 2000 amot del Tchum Shabbat se les da 1000 migrash, que esté vacío. Nimtza, dice la braita, Nimtza, migrash ravia. Resulta entonces que la parte que es migrash, que está vacía, es la cuarta parte. Veashar sadot ukramim. Y el resto son campos y viñados. Y después la Gemara va a preguntar que 1000 de 2000 es una mitad y no una cuarta parte. Eso después la Gemara lo pregunta. Primero dice la Gemara, Minani Mili, ¿de dónde aprendemos que hay que dejar un migrash que está vacío 1000 amot? Amarove de Amarka, dijo el pasuk, Mikira ir, Vachutza, desde la muralla de la ciudad para afuera, Elef Amah Saviv. Tiene que ser 1000 amot alrededor, que está vacío. Amra Torah Savev Etair Be'elef, que alrededor de la ciudad haya 1000 amot que están vacíos. Nimtza migrash ravia. Dijimos que entonces resulta que el migrash, la parte que está vacío, es una cuarta parte. Pregunta la Gemara, revía, ¿acaso es una cuarta parte? Palga ave, es la mitad. Contesta la Gemara, Amarove, dice Rove, Bar Ada Meshujoe. Rav Ada Meshujoe es el que mide las cosas, él está acostumbrado, él era experto en medir los tchumim de Shabbat. Asberali, entonces Bar Ada Meshujoe me lo explicó, dice Rove. Mashkachatla bemata de ave atrei alfei. Dice, lo encuentras en una ciudad, que la ciudad es 2000 amot sobre 2000 amot. Entonces explica así, Tchum kama avia shitza. Entonces, si tenemos una ciudad de 2000 amot sobre 2000 amot, entonces para empezar a medir el Tchum Shabbat, entonces primero agregamos como una tabla cuadrada a cada lado de la ciudad, que esa tabla tiene 2000 amot sobre 2000 amot. Ahora, ¿cuántas veces hay en 2000 amot sobre 2000 amot, 1000 amot sobre 1000 amot? 4 veces. Como pusimos 4 tablas de esas a los lados de la ciudad, tenemos 16 veces 1000 amot sobre 1000 amot. Entonces, kama avia shitzar, 16. Kranot kama avian shitzar, lo mismo ahora también en los corners. Dijimos que también en los corners, para medir el tchum de la ciudad, agregamos en los corners una tabla de 2000 sobre 2000. Tenemos 4 corners, en cada corner 4 veces 1000 sobre 1000. Tenemos otros 16. En total tenemos 32 cuadrados de 1000 sobre 1000. Ahora, dal tamnia de tchumin ve arba'a de kranot. Ahora, ¿cuánto es el migrash? La parte que está alrededor de la ciudad, que es 1000 sobre 1000. Tenemos en cada lado que tenemos una tabla de 2000 sobre 2000, los primeros 1000 sobre 1000 de esa tabla pertenecen al migrash, son parte del migrash. Entonces tenemos en cada lado 2, son 8 veces 1000 sobre 1000 que pertenecen al migrash. Ahora hay que completarlos en un corner que junta esas partes. Entonces, en cada lado en cada corner cogemos otra tabla de 1000 sobre 1000 y con eso tenemos otros 4 veces 1000 sobre 1000, en total 12 veces 1000 sobre 1000 que están alrededor exactamente de la ciudad, y ese es el migrash. Entonces, dal tamnia de tchumim, los 8 primeros, ve arba'a de kanot y otros 4 de los corners, kama avei
Treisaben. Tenemos 12 veces 1000 sobre 1000 alrededor de la ciudad. Entonces, dice Rove, con eso llegamos a lo que dice la Braita. Pregunta la Gemara, Nimtza Migrash Ravia, ¿acaso de esa forma se vuelve un cuarto? Tenemos 12 de 36, ¿acaso eso es la cuarta parte? Tfei metilta nineu, es más que un tercio del tchum. Entonces, ¿cómo decimos que esa es la cuarta parte? Dice la Gemara, Aiti arba'a de mata shadi alayu. Dice la Gemara, la Braita se refirió también con el terreno de la ciudad misma. En la ciudad misma, ¿cuántas veces hay 1000 sobre 1000? Otras 4. Entonces tenemos ya 36 veces 1000 sobre 1000 y el migrash es 12 veces 1000 sobre 1000. Pregunta la Gemara, Akati tilta avei. Todavía llegamos a que es un tercio. 12 de 36 es un tercio, no la cuarta parte. Contesta la Gemara, mi savarta beribua que amar, beigula que amar. Dice la Gemara, tú pensaste que estamos hablando de una ciudad que de antemano es cuadrada y es 2000 amot sobre 2000 amot. No de eso estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad redonda, que el diámetro es 2000 amot. Y cuando medimos el tchum de la ciudad de los Sarei Levim, entonces primero hacemos como una tabla, como si tuviera una tabla cuadrada de 2000 sobre 2000, y después hacemos el Tchum Shabbat, que tiene que ser cuadrado, y, porque aprendemos que el Tchum Shabbat se aprende en los Sarei Levim, de la ciudad de los Levim, que como allá es cuadrado, también el Tchum Shabbat es cuadrado. Entonces, de la misma cuenta que hicimos en la braita anterior que vimos al Tchum Shabbat, es la forma que hacemos el Tchum de la ciudad de los Levim. Entonces también se hace todos esos dos cuadrados, y se llega a esa medida. Ahora, entonces, pero el migrash, que la parte que tiene que estar vacía, no tiene que ser cuadrada. Y como la ciudad es redonda, también el migrash es redondo. Ahora queremos hacer la cuenta. ¿Cuánto es el migrash? Kama meruba yeter ala igul. ¿Cuánto un cuadrado que está alrededor de un círculo es más grande que él? Revía, una cuarta parte. Entonces, dal ravia minayo. Entonces, si antes hicimos la cuenta que sale, que tenemos 12 veces 1000 sobre 1000 y eso es lo que está alrededor de la ciudad, porque lo hicimos en un cuadrado, ahora que lo hacemos en un círculo, tenemos que reducir una cuarta parte. Fashulau tish'a. Entonces, terminamos con que hay 9 veces alrededor de la ciudad 1000 sobre 1000. Y ahora llegamos a la cuenta exacta. Vetish'a mitlatin veshita arriba avei. 9 de 36 es exactamente la cuarta parte y eso es lo que la Braita dijo. Y sigue la Gemara, Abai Amar, Mashkachat lanami bemata de avia alfa be alfa. Dice Abai, hay otra forma de llegar a que el migrash sea la cuarta parte de los tchumim. Eso lo podemos encontrar en una ciudad que no es 2000 sobre 2000, sino que el tamaño de ella es 1000 amot sobre 1000 amot, y de esa forma, dice Abai, podemos llegar a que el migrash es la cuarta parte del Tchum Shabbat sin medir a la ciudad misma. Y dice Abai, ¿cómo es la cuenta? Tchumin kama avu tamia. Si nosotros hacemos una ciudad de 1000 sobre 1000, entonces cuando queremos hacer el tchum de esa ciudad, ¿cómo lo hacemos? Primero traemos 4 tablas que tienen 2000 sobre 1000 y las ponemos a los 4 lados de la ciudad. ¿Por qué 2000? Porque ese es el tchum, tiene que ser 2000. ¿Por qué sobre 1000? Porque el ancho de la ciudad es 1000, entonces tenemos una tabla de 2000 sobre 1000. Ahora, ¿cuántas veces en una tabla de 2000 sobre 1000 hay 1000 sobre 1000? 2 veces. Entonces, después de poner esas 4 tablas, ¿cuántas veces tenemos 1000 sobre 1000? 8. Kranot kama avei. Ahora tenemos que llenar, para que sea un Tchum Shabbat, tenemos que llenar también los corners. En los corners ya se pone no una tabla de 1000 sobre 2000, sino una tabla de 2000 sobre 2000. Entonces, ¿cuántas veces en los corners hay 1000 sobre 1000? En cada corner 4, multiplicado por 4, 16. Kranot kama avei shitzar, 16. Tenemos entonces en general, alrededor de la ciudad, todo el Tchum Shabbat, en general, es 24 veces 1000 sobre 1000. Ahora hacemos la cuenta del migrash. Dal arba de tchumim. Primero, en los 4 lados de la ciudad tenemos que poner alrededor 1000 sobre 1000. ¿Cuántas veces tenemos 1000 sobre 1000 en los 4 lados? Una vez en cada lado. En general, 4 veces 1000 sobre 1000. Eso está en los lados de la ciudad. Ve arba de kranot. Ahora también para llenar los corners para que sea alrededor completamente de la ciudad, tenemos que coger también de cada corner 1000 sobre 1000.
Entonces, en general, Kama Avei Tamnia. Entonces tenemos que el migrash alrededor de la ciudad es 8 veces 1000 sobre 1000 y el general total, el Tchum Shabbat, el Tchum de la ciudad de los Levim, es 24 veces 1000 sobre 1000. Pregunta la Gemara, Tilta Abu, no llega hasta que sea una cuarta parte, sino que sea una tercera parte, 8 de 24. Contesta la Gemara, Misa Barta Beribua que amar, Beigula que amar. Tú pensaste que cuando Abai dijo 1000 sobre 1000, se refirió a que la ciudad misma es 1000 sobre 1000. No, él se refirió a que la ciudad es redonda y el diámetro de esa ciudad es 1000. Entonces la tabla cuadrada que es considerada la ciudad misma, cuando se viene a medir el tchum de la ciudad, es 1000 sobre 1000 y entonces llegamos a esa cuenta. Pero el migrash no tiene que ser cuadrado, solo el tchum tiene que ser cuadrado. El migrash no tiene que ser cuadrado, por lo tanto, el alrededor de la ciudad, que es redonda, se hace el migrash, que también es redondo. Entonces, tenemos que hacer la cuenta del migrash un poco diferente. Entonces, Kama Meruba Yeter Alaigul, ¿cuánto un cuadrado alrededor de un círculo es más grande? Rabia, una cuarta parte. Entonces, si queremos hacer la cuenta del migrash, tenemos que hacer la cuenta que nos salió antes, que era 8 veces 1000 sobre 1000, y quitarles la cuarta parte, dal Rabia, quitarles la cuarta parte para que sea un círculo. Fashulau Shita. Entonces nos queda que el migrash es 6 veces 1000 sobre 1000 y no 8 veces 1000 sobre 1000, como dijimos antes. Veshita mi Havdaled riva ave, Veshita me 24 riva ave, y 6 de 24 es exactamente la cuarta parte, y eso es lo que se refirió a Abaye. Y hasta aquí Nun Vav Amud Bet.